Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo. Esto es Ven, Sígueme 2026 con Anthony Aliaga y estamos estudiando el Antiguo Testamento. También quiero aprovechar en darles un agradecimiento especial por la acogida y los comentarios que están ustedes realizando en este canal. Esto me invita a mejorar y ofrecerles cada vez lo mejor. Muchas gracias. La lección número 9 titula ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esto corresponde del lunes 23 de febrero al domingo 1 de marzo y estudiaremos los capítulos del 18 al 23 del libro de Génesis. También recordarles que este es un recurso adicional al estudio personal familiar de las Sagradas Escrituras y de los manuales oficiales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como el manual de Ven Sígueme, y también estamos utilizando los manuales de institutos de religión. Sin más preámbulo, empecemos. Como es de costumbre, vamos a hacer una introducción para poder entender mejor las escrituras con este contexto. Habíamos hablado de las dispensaciones, ya hemos visto tres dispensaciones. La primera, la dispensación de Adán, con 6 generaciones, la dispensación de Enoc con 3 generaciones y la dispensación de Noé con 10 generaciones. Una dispensación es un tiempo bajo responsabilidad profética donde el Señor llama a un profeta y éste tiene el sacerdocio para administrar todas las ordenanzas y toda la voluntad del Señor sobre la tierra. El último de la generación de Noé, que fue de las 10 generaciones, que vendría a ser Taré, el padre de Abraham, habíamos visto que él había caído en apostasía. Noé deseó ser un príncipe de paz, recibir las bendiciones que recibieron todos los patriarcas desde Adán, y con él se abre la nueva y cuarta dispensación, que es la que estamos estudiando en estos momentos y que corresponden 4 generaciones, a saber, Abraham, luego Isaac, Jacob y José. Ahora, esto de las 6 generaciones que vemos aquí corresponde a las 6 generaciones que hay entre Abraham y Moisés, que también vamos a estudiar más adelante. Con Moisés se abre la quinta dispensación. Bien, también recordemos la familia de Taré. Él tuvo 3 hijos: Abraham, como hemos visto en la clase anterior, Nacor y Harán. También vimos que Harán había fallecido antes que su padre. Sus hijos Milca, Lot, Isca y Sarai quedan a cargo tanto de Taré, Abraham y Nacor. De hecho, debido a la muerte de Aram, ellos toman como la posición, digámoslo así, y según las leyes de ese lugar, de su padre Aram. Es por eso que Abraham muchas veces hizo pasar a Sarai, su esposa, como su hermana, ya que por ley también correspondía. Bueno, técnicamente era su sobrina, luego pasó a ser su esposa y también por ley se le consideraba su hermana, ya que su padre Aram había fallecido. De la misma manera, Nacor se había casado con Milca y Lot también había quedado a cargo un tiempo de Abraham y estuvieron conviviendo un buen tiempo hasta que, como vimos en la clase anterior, decidieron tomar caminos distintos. Vamos a retomar y recapitular, de hecho, la historia de Lot, muy conocida, lo que pasó con Sodoma y Gomorra y la esposa de Lot, que lo vamos a explicar en breve. Esto es el análisis previo que necesitamos conocer para poder entender un poco mejor las escrituras. También aquí tenemos una cronología del tiempo en el que aproximadamente estuvieron. Por ejemplo, Noé vivió 950 años y él más o menos nació alrededor de 2900, 3000 antes de Cristo. Luego tenemos todas las generaciones hasta Abraham, quien tenemos aproximadamente su nacimiento en el año 2050 antes de Cristo. ¿No? De aquí en adelante ya vamos a ver personajes también conocidos como su hijo Isaac, que también estudiaremos hoy, que es relativamente conocido. Y con esta cronología podemos hacernos una idea del tiempo en que sucedieron las cosas. Y bien, vamos a leer los versículos del 1 al 8 del Génesis 18 y vamos a ver qué pasa con Abraham, los mensajeros. Antes de leerlo vamos a
ir explicando también los significados de los nombres. De hecho, desde Adán hasta hoy en día, eh, es importante muchas veces conocer el significado de los nombres porque puede influir, quizás no determina, pero sí influir en nuestras vidas, ¿no? Abraham, como inicialmente era el nombre de este profeta, sin la H, ¿no? Significaba Padre exaltado, pero cuando el Señor hace convenio con él, como vimos en la clase anterior, Abraham cambia ligeramente su nombre como Abraham, el cual significa padre de muchos, ya que como hemos visto, el Señor al momento de hacer convenio con Abraham, pues promete bendecirlo a él, a su descendencia y todas las familias del mundo por medio de él, ¿no? Y es evidente que era necesario cambiar, o ligeramente, no hay mucho cambio en realidad, pero sí era necesario cambiar este nombre para recordarle la promesa y sobre todo el convenio que el Señor hace con Abraham. Sarai, su esposa, que inicialmente, bueno, esto sí no es 100% seguro, pero la traducción más aceptada por los eruditos es que Sarai significaba mi princesa, en este caso la princesa de Abraham, ¿no? Y bueno, de su familia. Pero el Señor también le cambia el nombre, ¿no? Por el convenio que hace con ambos y pasa a llamarse Sara, el cual significa princesa, pero ya no algo personal, sino como la princesa de todos, ¿no? Es decir, la princesa que por la cual iban a nacer iban a ser adoptados todos los que harían convenio con Dios mismo, ¿no? Isaac, de hecho, esta traducción no es 100%, pero es la más aceptada por los eruditos. Incluso estos nombres también son mencionados por Elder Talmash en Jesús el Cristo. Isaac significa risa porque Sara, vamos a leer en breve, de que ella se rió cuando el Señor ya le dijo a Abraham que iba a tener un hijo por medio de Sara, su esposa, y ella se rió porque dijo, bueno, ya estamos muy viejos y es posible todavía, entonces ella le pareció un poco, de todas maneras, un poco gracioso. Y el Señor decide decirle a Sara, pues por cuanto se rió, pues vamos a poner, y para que lo recuerde, el Isaac, quien era el primer hijo de Abraham con Sara, tuviera ese nombre, que también lo vamos a leer y lo vamos a estudiar. Bien, leamos Génesis 18 del 1 al 8 que dice lo siguiente. Y se le apareció Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban frente a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Voy a hacer una pausa aquí. En el primer versículo, Abraham conversa con el Señor. Si bien es cierto, el lugar, la locación es el Valle de Mamre, pero recordemos que en esa época de Abraham hacia atrás, incluso un poco después, el Señor solía hablar con sus profetas en una montaña alta, ¿no? Entonces, muchos eruditos, incluso dentro de la iglesia, Joseph Fielding Smith, Bruce R. McConkie, mencionan que debió ser en una montaña alta que estaba pues ahí en el Valle de Mamre, ¿no? Ahora, luego de ello, esto también se dice que es más probable, es que no fue precisamente al mismo tiempo, ¿no? Que después de esta conversación con el Señor, aparecen los tres hombres ya cuando Abraham, después de haber descendido de la montaña alta, aparecen tres mensajeros que si bien es cierto eran tres varones, eran hombres mortales, no eran ángeles. Más adelante sí vamos a ver que tanto Abraham como Lot eh, van a ver manifestaciones de ángeles debido a lo que principalmente iba a suceder con Sodoma y Gomorra, ¿sí? Luego dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón después. Pasaréis porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como lo has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo, toma enseguida
3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol y comieron. Bien, entonces, obviamente, se dice que por la tradición de aquel entonces, muchas personas, debido a su nobleza, posición, incluso hasta hoy en día, quizás lo vivamos así, es de que se buscaba de que fueran buenos anfitriones, ¿no? Abraham había recibido la visita de 3 mensajeros. Recalcamos que eran hombres mortales, pero traían un mensaje directo de Dios, ¿no? Y él los atendió muy bien. Vamos a ver que esto mismo sucede con Lot, y era la tradición de aquella época, procurar ser el mejor anfitrión posible al recibir una visita, y más si venía del mismísimo Dios, ¿no? Entonces, Abraham los atiende muy bien, lo mejor posible. Incluso pidió a su esposa Sara, a sus criados, que pudieran ayudarlo con este recibimiento, ¿no? Ahora, bueno, este es el contexto del inicio, y vamos a ver el mensaje y el estudio de todos los mensajes que recibe Abraham. Dios cumple sus promesas en su propio tiempo. Ahora analizaremos Génesis del 18, versículos del 9 al 14. Y mientras leemos vamos a responder estas preguntas. ¿Qué aprendes de las vivencias de ellos, es decir, de Abraham y Sara? ¿Cómo reaccionaron Abraham y Sara? ¿Cómo respondió el Señor para ayudarlos a tener más fe en sus promesas? Bien, recordemos, como vimos en la diapositiva anterior, habían llegado 3 mensajeros de Dios, hombres mortales, pero mensajeros, y habían sido muy bien recibidos por Abraham. Entonces, a partir del versículo 9, pues ya tocaba el momento del mensaje. Y vamos a estudiar, y para poder analizarlo, vamos a responder estas preguntas. Entonces, recordemos que Abraham y Sara ya estaban, digámoslo así, entrado en años. A ver, leamos. Dice: y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrado en años. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara para sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Es muy interesante, ¿no? Eh, Quizás en el caso de Abraham y Sara, bueno, no tuvieron falencias, sí pasaron dificultades. De hecho, ya se sabía que Sara era estéril. Otro detalle interesante es de que sabemos que Abraham tenía muchas posesiones. El Señor lo había bendecido mucho también temporalmente. Abraham viajaba en las ciudades de lo que en ese momento era Canaán. El Señor ya le había dicho que iba a despojar ese lugar a los cananeos y se lo iba a dar también como tierra prometida a Abraham y su descendencia, ¿no? Ellos no pasaron carencias, quizás con el tiempo, y el Señor les había prometido que iban a tener numerosa descendencia. Pongámonos un momento en los zapatos de Abraham. Abraham, en el calzado de Abraham. Abraham eh, ya estaba entrado en años. El único hijo legítimo, digámoslo así, hasta ese momento era Ismael, que de hecho ya estaba ya grande, ¿no? Y recordemos también que Sara era estéril. Entonces nos ponemos a pensar, y si somos Abraham decimos: el Señor me ha prometido tener numerosa descendencia, pero Sara no tendrá hijos. Ismael
si hay un futuro prometedor. De hecho, el Señor ya le había prometido a Agar que también por medio de él se iba a hacer una gran nación. Hoy en día sabemos que los descendientes de Ismael son los que llamamos musulmanes, ¿no? Que de hecho viven por ahí también, ¿no? Pero faltaba algo, ¿no? Y el Señor siempre cumple sus promesas y lo hace en su debido tiempo, como dice este subtítulo, en su propio tiempo. Quizás en ese momento, como Abraham y Sara ya estaban un poco avanzado en años, ¿no? Ya eran viejos. eh, el Señor, ¿de qué manera lo iba a cumplir? Pues al referirse al tiempo de la vida es que Sara nuevamente ya había dejado, como dice en las escrituras, había dejado de, bueno, como conocemos, ¿no? Menstruar, pero de alguna manera tuvo que volver eso para que ella pudiera tener el hijo prometido, ¿no? Entonces fíjense que siempre se esforzaron, ¿no? Por creerle al Señor, aunque incluso lógicamente en un inicio no era tan sencillo, pero siempre creyeron en el Señor y el Señor ratificó su promesa y decidió cumplirla aún ante cualquier dificultad. Es por eso que en la parte final dice de lo que leímos, y eso es el título principal: ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Y obviamente no hay nada imposible para Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo respondió el Señor para ayudarlos a tener más fe en sus promesas? Que confiaran, que todo se iba a dar, que Él se iba a hacer cargo. Obviamente, habían cosas que no estaban en manos de ellos. Obviamente, Sara no iba a hacer por sí misma nuevamente que pudiera tener este tiempo de vida, como se dice, ¿no? El Señor lo hizo y pudo cumplirse la promesa de tener un hijo. Como vemos en esta imagen, para los que pueden ver esta diapositiva, Sara, ya entrada en años, pero con un hijo en sus brazos. Y el Señor le cumplió la promesa. Vamos a seguir analizando los siguientes versículos y vamos a analizar el poder de una vida recta, tal como lo vivieron Abraham y Sara. Dice, entonces Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Ese es el poder de una vida recta y vamos a analizarlo tanto temporal como espiritualmente. Fíjense cómo el Señor ya tenía decretado algo con Sodoma y Gomorra, pues evidentemente creo que es muy conocido que ellos no se estaban portando bien, estaban haciendo muchas vejaciones que vamos a estudiar en unos momentos y que el Señor ya había decretado en ellos pues la destrucción. Pero vamos a ver cómo el Señor se encarga, y no es la única ocasión, se encarga de que quede muy en claro por qué toma ciertas decisiones. Y en las escrituras vamos a ver por qué queda muy claro lo que él determinó para Sodoma y Gomorra. Y fíjense que Abraham y Lot, bueno, Lot colindaba con Sodoma y Gomorra, estaba entre ellos muy cerca. Abraham, bueno, estaba más o menos cerca, pero el Señor dijo, voy a proteger, voy a encubrir a Abraham y todas sus posesiones, las personas, su familia, lo iba a proteger. ¿Por qué? Porque él era muy recto, le había hecho, el mismo Señor le había hecho una promesa a él, y porque por medio de él todas las familias iban a ser benditas. Ese es el poder de una vida recta. Si bien es cierto, a veces pasamos situaciones difíciles, pero el Señor, si nos esforzamos por vivir en rectitud, siempre nos va a bendecir, y sobre todo sus bendiciones son eternas. Vamos a leer esta parte citada en la Liaona de junio de 1975, pero que se refiere a esta parte de la siguiente manera. El deseo de Abraham de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas lo llevó a presidir con rectitud sobre su familia. A pesar de todas las demás responsabilidades que tenía, sabía que si fracasaba en enseñar y ejemplificar el Evangelio ante sus hijos, habría fracasado en el cumplimiento de la mayordomía
más importante que había recibido. Fíjense cómo Abraham entendía y se esforzaba mucho por ser un ejemplo para su familia, para sus hijos, para sus criados y todos los que lo rodeaban. Y él era muy consciente de eso y él entendió que era su responsabilidad principal. Vamos a leer los siguientes versículos. Vamos a analizar esta parte que dice: mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová. Y dice lo siguiente: porque yo lo conozco, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirías también al justo con el malvado? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también el lugar y no lo perdonarás por amor a 50 justos que estén dentro de él? Esta parte es muy interesante porque fíjese que eh, el Señor mismo tenía la seguridad de que Abraham podía, digámoslo así, gobernar en rectitud sobre sus hijos, ¿no? Que podía y tenía la influencia como padre y líder sobre sus hijos y todos los que le rodeaban en guardar los mandamientos del Señor. Pero había un contraste, había un pueblo cercano, en este caso Sodoma y Gomorra, que hacían muchas cosas, ya vamos a ver qué hacían exactamente, y que de tal manera las personas que fueron afectadas por estas personas, digámoslo así, malvadas, y una maldad generalizada en Sodoma y Gomorra, tenían que ser, pues, digámoslo así, ajusticiados por el Señor mismo, ¿no? Y justamente estos tres mensajeros simplemente son enviados por el Señor para ratificar lo que el Señor ya había decretado, pero para que nos quedara claro, incluso a los mismos sodomitas, de lo que estaban haciendo. Ahora, vemos también que Abraham de alguna manera se compungió un poco y dijo: wow, vas a destruir todo ese pueblo, quizás hayan 50 justos y quizás puedas tener compasión por aquellos 50. Y vamos a ver qué sucede. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Dice: lejos de ti está el hacer tal que hagas morir al justo con el malvado, y que sea el justo tratado como el malvado, nunca tal hagas. Eso le dice Abraham al Señor. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora me he atrevido a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá de 50 justos falten 5. ¿Destruirías por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallen allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si yo hablo, quizá se hallen allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí, ahora me he atrevido a hablar a mi señor, quizá se hallen allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablo solamente una vez más, quizás se hallen allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces, fíjese, muy probablemente, aquí, a partir de aquí, esta pequeña parte es conjetura mía, pero se puede inferir algo muy parecido a lo que les voy a mencionar. Abraham se empezó a dar cuenta de que Sodoma y Gomorra estaba en mucha iniquidad y que cada vez perdía la esperanza de encontrar a alguien justo. Entonces,
fue bajando de 50 a 45, a 40, 30, 20. Entonces, yo me imagino que empezó a darse cuenta de que literalmente ese pueblo estaba perdido. Y la última preocupación de Abraham era Lot, que justamente vivía muy cerca de ellos y trataba con ellos, ¿no? Entonces, estoy seguro, y vamos a ver definitivamente en la parte posterior que vamos a leer, que sí, efectivamente Abraham estaba muy preocupado por Lot. Al final vamos a ver que se salvan muy pocos de eso, ¿no? Pero fíjense cómo queda en claro, muy en claro, incluso para los mismos que reciben la justicia del Señor, por qué Él toma esta determinación. Lo mismo sucedió en la época de Noé, haciendo un pequeño paréntesis. Noé tomó 120 años para predicar el Evangelio a todo el mundo y no hubo ni un solo justo. Es por eso que el Señor vio la necesidad de mandar el diluvio y solo se salvaron 8, como sabemos. Entonces, y algo muy parecido, pero en este caso con dos reinos, el de Sodoma y el de Gomorra. Vamos a dar un pequeño salto a lo que es el Génesis 21:1-7 para ver que la promesa se cumple, ¿no? Sara da a luz a Isaac y este es circuncidado porque en esa época y como parte del convenio se circuncidaba a los varones a los 8 días de nacido. Leamos. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara había de amamantar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Bueno, y aquí queda por sentado porque lleva ese nombre, ¿no? Bueno, quizás esta risa signifique más como un gozo, ¿no? Sara tuvo gozo al tener un hijo aún en su vejez, aún cuando Abraham tenía 100 años, y se cumple la promesa de que no hay nada difícil para Dios y Él cumple su promesa en el debido tiempo. El Señor me manda a huir de la iniquidad y no mirar atrás. Vamos a analizar Génesis 19 del 12 al 29, aunque antes vamos a hacer como preámbulo los primeros 11 versículos y vamos a responder esta pregunta: ¿por qué Lot ofrece sus hijas a los inicuos sodomitas? Nuevamente mencionamos que Lot, cuando sucedió la separación de Abraham y Lot, ya que un buen tiempo vivieron juntos, Lot se fue a vivir muy cerca de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y bueno, Lot y su familia no la estaban pasando bien. Vamos a leer esos versículos. Génesis 19 dice: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Y al verlos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Y dijo: Ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, sino que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él les insistió mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Eh, Fíjense la insistencia de Lot, y él sabía de alguna manera lo que podría pasar con estos mensajeros en esta ocasión si eran ángeles, ya que ellos habían sido enviados a Sodoma, pensaban quedarse allí adentro. Bueno, pero Lot fue un buen anfitrión y recibió muy bien a estos dos personajes. Y fíjense, esta tradición de los panes sin levadura no es desde Israel, viene mucho antes, ¿no? Pero hago esta mención porque vamos a ver la importancia de ello más adelante. Sigamos leyendo, me había quedado en el versículo 3. En el versículo 4 dice: Pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres
de la ciudad, los hombres de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Eh, Fíjense algo aquí. eh, Recordemos que en la Biblia, desde que leímos el Génesis 1, la palabra conocer muchas veces se refiere a la intimidad sexual en la que eh, por decreto divino el Señor ha establecido que se realice dentro de los lazos del matrimonio. Y por ejemplo, cuando se decía Adán conoció a su esposa Eva, quiere decir que ellos tuvieron intimidad y pues tuvieron hijos, ¿no? Que es lo normal y establecido por el Señor para todo matrimonio según la ley de Dios. Pero en esta ocasión también debemos saber que cuando estos hombres de Sodoma se refiere a que querían conocerlo, no se refiere que quería que Lot se los presente, sino que efectivamente pues querían hacer vejaciones con los dos visitantes que había recibido Lot. Hago mención de esto porque es importante eh, saber, quizás no con exactitud, pero sí con una buena idea de lo que pasaba allí, ¿no? Había mucho pecado e inmoralidad sexual. Entonces, de hecho, más adelante, cuando se usa la palabra sodomita, se refiere a la homosexualidad y a este tipo de vejaciones. Lamentablemente, Sodoma y Gomorra habían caído en ello. Eh, es muy triste lo que pasa, pero sucedió y esto se generalizó en los dos reinos. Se llegó al colmo de la iniquidad, ¿no? Entonces, y de hecho, para más o menos hacernos una idea, se dice en las escrituras, y lo vamos a estudiar más adelante, de que para la segunda venida, el previo a la segunda venida, es que el mundo se iba a convertir muy parecido a Sodoma y Gomorra. Entonces, para que hagamos una idea de cómo el mundo también está degenerando en la iniquidad, creo que no estamos lejos de ello, y cómo nosotros tenemos lo importante que tenemos nosotros como familia y sobre todo como cabezas de familia, como padres de familia, proteger a nuestros hijos en este mundo que cada vez degenera en iniquidad y sobre todo protegerlos, apartarnos. El Señor nos manda a huir de la iniquidad, como dice este subtítulo, y es necesario. Lot no tuvo la fuerza suficiente para alejarse de esto y alejar a su familia. Y vamos a ver por qué. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Um, Fíjense cómo Lot, y aquí ratificamos, esta es una de las tantas pruebas que vamos a ver ahora de que Lot no estaba lo suficientemente fuerte, estaba dispuesto incluso a entregar a sus propias hijas, ¿no? Con tal de ser un buen anfitrión, sabían que eran ángeles, mensajeros del Señor, y pues Lot había dejado de alguna manera entender el Evangelio, ¿no? Seguimos leyendo. Y ellos respondieron: quítate de ahí. Y añadieron: vino este aquí para habitar como extranjero y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Fíjense que Lot iba a llevar la peor parte, ¿no? Pero bueno, felizmente vamos a ver que no le llegó a pasar nada, pero fíjense lo que le iba a pasar a Lot, ¿no? Entonces, entonces los dos varones extendieron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. E hirieron con ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, de modo que se fatigaban por hallar la puerta.
Fíjense, ¿no? Literalmente lo salvaron porque ya se imaginarán qué iba a pasar con él, ¿verdad? Bueno, entonces, y esta es la razón por la cual el Señor decide castigar a Sodoma y Gomorra, ¿no? En los versículos 12 y 13 vamos a saber que esto se ratifica, ¿no? Aunque ya tenemos una idea de en qué consistía la maldad de Sodoma y Gomorra. Leamos estos versículos y dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos y a tus hijos y a tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces, yo creo que podemos estar eh, seguros y entender de por qué el Señor toma ciertas decisiones, pero también debemos saber que el Señor es lento para la ira, ¿no? Pero cuando se llega al colmo de la iniquidad, Él tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Qué lecciones aprendes en cuanto a huir de la iniquidad al leer sobre Lot y su familia? Como había mencionado hace un momento, tenemos que proteger a nuestras familias y enseñarles a que también ellos con el tiempo aprendan a protegerse y alejarse de la iniquidad. Lot no fue lo suficientemente fuerte para alejarse de esos dos reinos que estaban literalmente en iniquidad. Y su familia pagó los platos rotos. Si nosotros no somos lo suficientemente fuertes, van a pasar cosas tristes. ¿Qué te llama la atención de lo que dijeron e hicieron los ángeles para ayudar a Lot y a su familia a escapar de la destrucción? Los ángeles le advirtieron a Lot, saca toda tu familia. Incluso aquí ya nos está adelantando que habían pertenencias de Lot en Sodoma y Gomorra. Quizás tenía negocios, porque recordemos que Lot, debido a la herencia de su padre Arán, eh, tenía muchas posesiones. Y parte de ella, como se nos menciona aquí, estaban en Sodoma y Gomorra. Entonces los ángeles le dieron la oportunidad de retirar todo eso, e irse, huir. Pero vamos a ver que no fue lo suficientemente obediente. Aquí también entra a tallar el ser obedientes con exactitud. Es por eso que el Señor, como dice aquí en este subtítulo, el Señor me manda a huir de la iniquidad y no mirar atrás. ¿Qué hizo mal la esposa de Lot? Vamos a analizar ahora los versículos del 14 al 26 del Génesis 19 y vamos a ver que Lot sigue las instrucciones de los ángeles, pero vamos a ver cómo lo toman los demás. Dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de casarse con sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas les pareció a sus yernos que bromeaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu esposa y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y demorándose él, los varones le asieron de la mano y de la mano de su esposa y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los hubieron llevado fuera, uno dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot les dijo, no, yo os ruego, señor mío, he aquí ahora ha hallado tu siervo gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Entonces, voy a hacer una pausa y veamos que en primer lugar los yernos de Lot no le creen, ¿no? Más por el contrario, se van de la casa de Lot y luego Lot también empieza como a demorarse, dice, ¿no? Esta demora más que nada tiene que ver con su falta de fe, ¿no? Hasta que fueron persuadidos literalmente por los ángeles para que ellos salieran. Los ángeles, en este caso, lograron
sacar a Lot, su esposa y sus 2 hijas. Ya no había más, ¿no? Y bueno, el tiempo era más corto, entonces prácticamente fueron apurados por los ángeles para que ellos pudieran salir de la ciudad. No hubo mayor preparación, a pesar de que los ángeles le dijeron que pudieran hacer todo muy rápido y prepararse para esto que iba a suceder. Luego dice, he aquí esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, escaparé ahora allá. ¿No es ella pequeña y vivirá mi alma? Y le respondió, he aquí he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces hizo llover Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la esposa de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Analicemos esta última parte y vemos que nos menciona que la esposa de Lot miró atrás, ¿no? Fíjense cómo el Señor tuvo misericordia de Lot, su familia, e incluso lo esperó a que estuviera por lo menos cerca de esa nueva ciudad a la cual había de llamarse Zoar, para que estuvieran salvos y caer la justicia sobre Sodoma y Gomorra y ser destruidos totalmente y los alrededores cercanos, ¿no? En las escrituras hay 2 indicaciones de que la frase miró hacia atrás era una forma de decir volvió o regresó a Sodoma. Muchas veces pensamos de que, bueno, obviamente en este caso la esposa de Lot sí miró hacia atrás, pero no solamente miró hacia atrás, sino que significa de que literalmente regresó, ¿no? No dice exactamente en qué momento, pero sí regresó mientras la ciudad era destruida. Podemos deducir entonces que la esposa de Lot regresó a Sodoma, quizás para salvar algunas pertenencias y fue sorprendida por la destrucción. Recordemos que incluso los ángeles mencionan de que le dieron la oportunidad a Lot de sacar las pertenencias que tenía en Sodoma y Gomorra, pero no logró hacerlo. Como acabamos de leer también, él se demoró en tomar acción. Entonces, fíjense que, digámoslo así, lo que hizo mal la esposa de Lot fue no solo mirar hacia atrás, sino regresar, ¿no? En otras escrituras, incluso el mismo Jesucristo eh, justamente confirma, ¿no?, de que la esposa de Lot quiso, o en todo caso volvió por las pertenencias que tenía Lot en Sodoma y Gomorra. Entonces, también podemos inferir de que si la esposa de Lot regresó a Sodoma, entonces fue sorprendida por la destrucción. Su conversión en una estatua de sal podría ser una forma figurada de expresar este hecho. No sabemos, quizás sí fue una estatua de sal, pero lo que sí podemos asegurar es de que al regresar a Sodoma y a Gomorra, pues efectivamente fue convertida en sal, porque es lo que le pasó a esta ciudad, porque fue totalmente destruida. Entonces, ¿qué hizo mal la esposa de Lot? Poner su corazón en las riquezas. No estaba lo suficientemente fuerte para poder eh, comenzar de nuevo. Fíjense cómo muchas veces tenemos esa dificultad, ¿no? Vamos a leer esta pequeña parte que dice, no miréis hacia atrás a Sodoma y la riqueza y el lujo que dejáis, no permanezcáis en la casa que se quema, con la esperanza de salvar vuestros tesoros, no sea que la llama os destruya, mas huid, huid hacia los montes, buscad lo temporal y perderéis la vida eterna, sacrificad las cosas de esta vida y obtendréis la vida eterna, ¿no? Esta es la reflexión de que mirar hacia atrás muchas veces significa quizás remembrar quizás resentimientos, pecados que ya hemos superado, pero a veces queremos mirar hacia atrás, ¿no? Entonces, no seamos, y como el mismo Jesucristo nos invitó, no seamos como la esposa de Lot.
La disposición de Abraham de sacrificar a Isaac es una semejanza de Dios y de su Hijo. Ahora analizaremos el Génesis capítulo 22 y los versículos del 1 al 19. Antes de esto me gustaría hacer una breve mención para cerrar lo de la historia de Lot. Bueno, su esposa lamentablemente decide volver a Sodoma y Gomorra, corre la misma suerte que ellos y pues solamente logran sobrevivir Lot y sus dos hijas, ¿no? Lamentablemente también se sabe lo que hicieron sus dos hijas, que es pues eh, bueno, acostarse con su padre y tuvieron descendencia, ¿no? De ahí es que nace el pueblo de Moab, los moabitas y el pueblo de los amonitas, que se va a hacer mención también más adelante en la Biblia, pero ya sabemos de dónde proviene, ¿no? Y en resumen, saber e indicar también, incluso hay algunos que tratan de justificar el actuar de las hijas de Lot, pero en realidad no lo hay, ya que sepamos que de alguna manera Sodoma y Gomorra, su cultura, sus costumbres pecaminosas, en, en alguna medida, sea mucho, sea poco, lograron entrar tanto en Lot y su familia. Y sus hijas no fueron la excepción y por eso hicieron pues este pecado, porque sí fue pecado. Bien, en el Génesis capítulo 20 vemos la historia de Abimelech. Pasó algo muy parecido con los egipcios, que en primera instancia intentó tomar a Sara por esposa. Se les dijo también que era hermana de Abraham, pero eh, en este caso Abimelech dijo, bueno, pero yo no sabía, y era totalmente cierto. Al final él se esfuerza por ser recto y es bendecido por el Señor, ¿sí? Si desean algún detalle adicional o también hablar de estos temas, solo háganmelo saber en los comentarios y lo hacemos en otro video, ¿sí? Ahora, para terminar esta última parte de la lección, vamos a ver el famoso eh, incidente que hubo entre Abraham e Isaac cuando el Señor le pide que sacrifique a este su hijo, que de hecho era su unigénito, y cómo Abraham logra superar y sobre todo aprender más acerca del Evangelio y del Salvador. Leamos Génesis 22.1, que dice lo siguiente. Y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, ¿no? Bueno, no solamente escuchaba su voz, y esta es una característica particular de los profetas, de escuchar su voz y en algunas ocasiones verlo. Abraham vio a Jesucristo, en este caso el Jesucristo preterrenal, es decir, Jehová. Ahora leamos el versículo 2. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, debemos saber que este monte no estaba muy cerca, que digamos, de hecho estaba a unos días de viaje, ¿no? Y como leímos en el versículo 1, el Señor decide probar a Abraham y le dice que tome a su hijo unigénito, Isaac, y lo sacrificara en un lugar relativamente alejado. Ahora leeremos los versículos del 3 al 9. Y Abraham se levantó muy de mañana y ensilló su asno y tomó consigo a dos criados suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus criados, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron los dos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y acomodó la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Me imagino el momento no debe haber sido muy fácil
para Abraham, ¿no? Un hijo tan esperado, eh, hecho de un milagro, porque Abraham y Sara eran muy avanzados en edad. Sin embargo, el Señor les cumplió la promesa de tener un hijo, Isaac, quien crecía. Eh, Obviamente también era un hijo muy amado por Abraham, pero fíjense la obediencia de Abraham, ¿no? Es muy evidente que no fue muy fácil, pero él estuvo dispuesto a obedecer a pesar de lo muy difícil que era la situación, ¿no? Abraham debía ofrecer a Isaac en lugar de un cordero, ¿no? Entonces, y fíjense que Isaac no se negó, ¿no? Estuvo dispuesto. Estoy seguro también que para el mismo Isaac no fue fácil, pero estuvo dispuesto a acompañar, a pesar de que lo que se les había pedido, estuvo dispuesto a acompañar a su padre en esto que el Señor había pedido. Ahora leeremos del 10 al 19. Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová clamó al cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, y él tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus criados y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba. Hay algo que también debemos resaltar y es el hecho de que el Señor quería que de alguna manera entendiera, que Abraham entendiera a Dios mismo. Recordemos que Dios nuestro Padre Celestial ofreció a su Hijo unigénito, es decir, Jesucristo, para poder, en sacrificio, para que nosotros, sus demás hijos, podamos volver a la presencia del Padre. Entonces, la disposición de Abraham a sacrificar a su hijo Isaac es una semejanza de Dios y de su Hijo. Algo interesante también que podemos agregar es que cuando estudiemos el Nuevo Testamento, veremos que para Dios el Padre no fue fácil hacer esto, ¿no? Pero como dice esta escritura muy conocida en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todos podamos ser salvos. Entonces, de la misma manera, Abraham entendió, claro que obviamente en mucha menor medida, pero entendió literalmente a Dios, porque Dios mismo dio a su Hijo unigénito en sacrificio para satisfacer las demandas de la misericordia y la justicia y nosotros podamos ser salvos, que nosotros podamos regresar a la presencia de Dios por medio de los méritos de la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Y fíjense que si nosotros nos esforzamos por vivir el Evangelio, obviamente muy difícilmente se nos va a pedir que nosotros sacrifiquemos a nuestros hijos, pero y obviamente yo estoy seguro que Abraham estaba un poco contrariado, ¿no? Porque Dios, el verdadero, nunca exigió el sacrificio humano. De animales sí, pero de humanos no, ¿no? Entonces Abraham supo que Dios era un Dios justo y que pudo entenderlo
aunque en menor medida, pero pudo entenderlo de alguna manera, y que vienen grandes bendiciones cuando nosotros decidimos obedecer. Dios no es injusto, por el contrario, siempre será un Dios justo y este nos ayudará a salir de cualquier situación. ¿Qué símbolos o semejanzas con el sacrificio expiatorio de Salvador te parecen más significativas? Hay un detalle muy interesante, ¿no? Isaac, se estima de que justamente cuando sucedió esto de lo que se le pidió a Abraham y a Isaac, muy probablemente haya tenido 30 años, la misma edad de Jesucristo, y que a Jesucristo se le conoce como el Cordero de Dios, ¿no? Isaac representaba al cordero en un inicio, pero al final el sacrificio fue de un cordero, más no de Isaac. ¿Por qué el cordero es un símbolo tan elocuente del Hijo de Dios? Por su mansedumbre y su humildad, ¿no? Tal como lo hizo el mismísimo Hijo de Dios. Y estamos seguros que Isaac de alguna manera representaba eso. Entonces, y fíjense la gran bendición que recibió, ¿no? Su descendencia iba a ser numerosa, iba a hallar gozo en su posteridad. Y así fue como Abraham pudo recibir esas bendiciones incluso más allá de su existencia terrenal. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por nuevamente la acogida que ha tenido estos videos. Esto me invita a mejorar y a poder ofrecerles lo mejor. Espero que les pueda ayudar esta lección y vamos a continuar durante todo este 2026 estudiando el Antiguo Testamento. Testifico de que estas cosas son verdaderas y de que el Evangelio de Jesucristo se ha predicado desde el inicio de los tiempos y en cada historia, como la de Abraham e Isaac en esta lección, nos enseña siempre algo que debemos aplicar en estos momentos. En el nombre de Jesucristo. Amén.